El día era inusualmente soleado para mediados de octubre. Meredith Holloway había decidido pasear por Riverside Park después de su clase en la universidad donde enseñaba literatura estadounidense. Las hojas doradas se arremolinaban en el aire, creando una imagen casi cinematográfica. Sacó su teléfono para hacer una foto de un arce especialmente bonito cuando, por el rabillo del ojo, divisó una silueta familiar. Tristán. Se suponía que su marido estaba ahora mismo en una importante reunión con un cliente. Al menos eso le había dicho esta mañana, despidiéndose de ella con un beso. Meredith retrocedió tras el ancho tronco del roble. Tristan no estaba solo. Caminaba a su lado una joven con un mechón de pelo rojo recogido en un moño descuidado. Llevaba un vestido verde que realzaba maravillosamente su figura. Se detuvieron junto a la fuente y Tristan la atrajo hacia él por la cintura. Los dedos de Meredith aferraron involuntariamente el teléfono. Vio cómo su marido besaba a la desconocida y sintió que se le helaba el interior. Automáticamente apuntó con la cámara e hizo unas cuantas fotos. No le temblaron las manos. Extraño, pensó distante. Sandy, cariño, le llegó la voz de su marido. Sabes que no puedo quedarme mucho esta noche. Lo sé, respondió la mujer que se llamaba Sandy. Tenía una voz baja y ligeramente ronca. Pero prometiste venir a mi exposición el próximo viernes. Claro, cariño, ya se me ocurrirá algo. Meredith se quedó mirándolas, con un solo pensamiento dándole vueltas en la cabeza. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Ahora todas las piezas del mosaico iban encajando. Los retrasos en el trabajo, los viajes de negocios, las extrañas llamadas que él atendía en el balcón. 12 años de matrimonio se habían convertido en un castillo de naipes. Hizo unas cuantas fotos más. Una mostraba a Sandy riendo con la cabeza echada hacia atrás y a Tristan besándole el cuello. En otra estaban de pie, con las frentes apoyadas la una en la otra, tan felices, tan enamorados. Meredith guardó el teléfono en el bolso y caminó lentamente en dirección contraria. Sentía las piernas como si fueran de algodón, pero se obligó a caminar con firmeza. Solo cuando dejó atrás el parque se permitió detenerse y respirar hondo. El escaparate de la tienda de enfrente reflejaba a una mujer vestida con un estricto traje de tweed. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño y un maquillaje impecable. Nadie habría adivinado que en su interior todo ardía de rabia y dolor. Meredith sacó su teléfono y abrió las fotos. Amplió una en la que se veía claramente la cara de Sandy, joven, guapa, claramente artística, a juzgar por los inusuales pendientes y pulseras, en absoluto parecida a sí misma. Bueno, susurró Meredith, mirando a la feliz pareja en la pantalla. A ver quién ríe el último. Abrió el buscador y tecleó Sandy Artist Show Next Friday. La cuarta línea encontró un anuncio de una exposición individual de la joven artista Sandy Ravenwood en la Blue Dot Gallery. La inauguración era el próximo viernes a las 7 de la tarde. Meredith guardó la página y llamó a un taxi. Había trabajos de estudiantes sin revisar esperando en casa, pero esperarían a esta noche. Tenía cosas más importantes que hacer. En el taxi sacó un cuaderno y empezó a trazar un plan. Escribía los puntos con letra pulcra, la que solía emplear para dictaminar las redacciones de los alumnos. El teléfono con las fotos yacía a su lado, prueba muda de la traición. El conductor decía algo sobre el tráfico, pero ella apenas podía oírle. En su cabeza ya se estaba formando un plan, claro, deliberado, despiadado. Tristan siempre había dicho que era demasiado racional y controladora. Bueno, ahora esas cualidades jugarían a su favor. Ya hemos llegado, señora. La voz del conductor la sacó de sus cavilaciones. Meredith pagó y se detuvo frente a su casa, la hermosa mansión victoriana que ella y Tristan habían comprado 5 años atrás. Por aquel entonces parecía el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Bueno, un nuevo capítulo estaba comenzando.
pero no el que habían planeado. Meredith subió los escalones y abrió la puerta. En el vestíbulo todo seguía igual. Los cuadros en las paredes, el jarrón de flores que Tristan había traído hacía 3 días. Ahora se preguntaba si las había comprado para compensar la culpa. Se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de vino tinto. Se sentó a la mesa y abrió su cuaderno. El primer punto del plan era averiguar todo lo posible sobre Sandy Ravenwood. El segundo era averiguar cómo utilizar esa información. La venganza, decidió Meredith, era como el buen vino. Requería tiempo y paciencia, y ahora le sobraban ambas cosas. Meredith pasó la noche en vela. Miraba al techo y repasaba mentalmente los últimos 12 años. Tristan tenía que volver tarde. Otra, reunión con un cliente. Ahora esas palabras solo le producían una risita amarga. Se habían conocido en 2012, en una fiesta de graduación en Yale. Ella estaba terminando un máster en literatura, él en finanzas. Meredith recordaba los detalles de aquella velada. El vestido negro de ella, la pajarita torcida de él, el sabor del champán. Tristan se le había acercado durante el baile y le había preguntado, ¿por qué una chica tan guapa está sola? Era una frase trillada, pero sonaba diferente en su boca, con una ligera autoironía, como si él mismo se diera cuenta de lo manida que estaba. Meredith se había reído entonces, y eso lo había definido todo. Sus padres, una pareja adinerada de Connecticut, se habían opuesto inicialmente a la chica de ninguna parte, como decía su madre Vivian. En realidad, Meredith se había criado en un pequeño pueblo de Iowa, con una tía, después de que sus padres murieran en un accidente de coche. Pero Tristan había insistido en seguir su propio camino. Siempre sabía ser persuasivo cuando quería. Su boda fue modesta, en contra de los deseos de Vivian. Firmaron en el ayuntamiento y luego celebraron una pequeña recepción en un restaurante para los amigos íntimos. Meredith llevaba un sencillo vestido blanco comprado en una tienda de segunda mano. Tristan dijo que parecía un personaje de las películas antiguas, igual de elegante y misteriosa. Los primeros años fueron como un cuento de hadas. Alquilaron un pequeño piso en Brooklyn, y los domingos se despertaban con el olor del café y los croissants que Tristan traía de la panadería de la esquina. Por las tardes, ella revisaba los trabajos de los estudiantes, y él preparaba la cena. Pastas sorprendentemente deliciosas con diferentes salsas. Deberías haber sido chef, no financiero, decía a menudo. Y entonces, ¿quién pagaría tus compras de libros? Le contestaba riendo. Meredith se sentó en la cama y encendió la luz nocturna. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Tan felices, tan jóvenes. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Tal vez hacía 3 años cuando Tristan consiguió un ascenso en su empresa de inversiones. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo y a saltarse cada vez con más frecuencia el tradicional desayuno de los domingos. Surgieron los viajes de negocios, cortos al principio, luego cada vez más largos. O hace 4 años cuando empezaron a intentar tener un hijo, pero nada funcionó. Interminables pruebas, citas con el médico. No os pasa nada a ninguno de los dos, decían los médicos. A veces estas cosas pasan, solo tenéis que esperar. Pero esperar era agotador, convertir la intimidad en un proceso mecánico. O tal vez había empezado incluso antes, con aquel viaje a París por su 5º aniversario. Era la primera vez que Tristan cancelaba unas vacaciones en el último momento por un proyecto importante. Meredith voló sola, paseando por museos y parques, enviándole fotos a las que él respondía cada vez con menos frecuencia. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad nunca dormía. Incluso ahora, a las 3 de la mañana, por las calles pasaban coches raros, las luces ardían en las ventanas de las casas vecinas. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, ¿estaba Sandy Ravenwood durmiendo ahora? ¿O tal vez trabajando en sus cuadros?
Meredith sacó su teléfono y volvió a abrir las fotos tomadas en el parque. ¿Cuánto tiempo hacía que había empezado esto? A juzgar por su comportamiento, no ayer. ¿Meses? ¿Un año? Intentó recordar cuándo había notado el primer cambio en el comportamiento de su marido. Había empezado a ir al gimnasio el invierno pasado. Hay que cuidarse a mi edad. Renovó su vestuario. Es importante estar presentable en las reuniones con los clientes. Compró un nuevo perfume. El viejo es aburrido. Señales clásicas que aparecen en todos los artículos sobre el engaño. ¿Cómo pudo ser tan ciega? La cerradura sonó en el pasillo. Tristan había vuelto. Meredith se metió rápidamente en la cama y apagó la luz. Unos minutos después, entró en silencio en el dormitorio, intentando no hacer ruido. Olía a alcohol y a perfume ajeno. ¿Estás dormida?, susurró. Meredith no contestó, haciéndose la dormida. Escuchó mientras se desvestía, mientras iba a ducharse. Recordó cómo solía besarla siempre, aunque estuviera dormida. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? Tristan se tumbó a su lado, manteniendo las distancias. Siempre solía abrazarla mientras dormía, acercarla a él. Ahora había entre ellos un abismo de 30 centímetros de ancho y 12 años de profundidad. Meredith se quedó mirando la oscuridad y pensó en lo que haría mañana. Tenía que averiguar más cosas sobre Sandy Ravenwood, sobre su trabajo, su vida, sus debilidades. Al fin y al cabo, la venganza también era una forma de arte y debía abordarse con la misma atención al detalle que un artista aborda la creación de un cuadro. Tristan dormitaba a su lado, siempre se dormía rápido. Meredith se puso de lado y observó su silueta en la oscuridad. Antes le encantaba verlo dormir. Ahora quería pegarle con la almohada o echarse a llorar. Ahora no, se dijo a sí misma. Las lágrimas y las rabietas eran un lujo que no podía permitirse. Tenía que mantener la cabeza despejada. Ya tendrá tiempo para las emociones más tarde, cuando todo esto termine. Mientras tanto, empezará a reunir información. Mañana, a primera hora, consultará la página web de la galería donde se presenta la exposición de Sandy. Luego la buscará en las redes sociales, seguro que la aspirante a artista tiene cuentas. Quizá incluso encuentre su dirección. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. Pronto Tristan se despertaría, se ducharía, se tomaría su café matutino con una cucharada de azúcar y se iría a trabajar. O no trabajaría, ahora no podía estar seguro, y Meredith empezaría su nueva vida, la vida de una mujer que sabía exactamente lo que quería, y quería venganza. La mañana empezó con dolor de cabeza y los ojos enrojecidos tras una noche en vela. Meredith canceló su primera clase en la universidad, alegando una migraña, la primera vez en 3 años de docencia. Se sentó frente al portátil y abrió las redes sociales. Encontró rápidamente a Sandy Ravenwood. Su Instagram estaba lleno de fotos de sus cuadros y de su estudio. 27 años, licenciada en Bellas Artes, especializada en pintura contemporánea. Estudio en el Soho, pequeño pero luminoso. Pocos suscriptores, la mayoría otros artistas y amantes del arte. Meredith se desplazó hasta el final del feed. Ninguna foto de Tristan, por supuesto, pero un montón de selfies, pelo rojo, pecas, labios brillantes, manos manchadas de pintura con anillos en cada dedo, una belleza bohemia tan diferente de su propia elegancia discreta. Sonó el timbre, entrega de café y bocadillos. Meredith pidió comida porque la nevera estaba vacía y no quería salir. Pagó y volvió a sentarse frente al ordenador. Una hora después, sabía más de Sandy de lo que probablemente recordaba de sí misma. Se crió en Portland y se mudó a Nueva York hace 5 años. Sus padres se divorciaron en la adolescencia. Varias exposiciones en galerías poco conocidas, buenas críticas en blogs de arte locales. Una página del sitio web de Blue Dot Gallery anunciaba que la próxima exposición sería su primera individual. Meredith cogió el teléfono y marcó el número de la galería.
Buenas tardes. Me gustaría informarme sobre la exposición de Sandy Ravenwood. Por supuesto. La inauguración es el próximo viernes a las 19. ¿Quiere una invitación? Sí, por favor, a nombre de Abigail Porter. Utilizó su segundo nombre y el apellido de soltera de su madre sin dudarlo. Dictó el correo electrónico que había creado hacía una hora. Después de comer, Meredith se puso unos vaqueros y un jersey, ropa poco habitual en ella, y condujo hasta el Soho. Encontró el estudio de Sandy fácilmente, gracias a sus fotos de Instagram. Era un edificio pequeño con ventanas enormes, típico del barrio. Aparqué en el callejón de enfrente y saqué un libro. Una mujer corriente leyendo en su coche. ¿Quién iba a prestarle atención? Pasó una hora de lánguida espera. Luego otra. Al principio de la cuarta apareció Sandy, con un largo vestido verde y un enorme bolso al hombro. Meredith se agarró involuntariamente al volante. Su rival era aún más guapa en persona. Alta, elegante, segura de sí misma. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tristan. Hoy llegaré tarde. Reunión importante. Por supuesto, cariño, respondió ella. Tómate tu tiempo. Sandy salió del taller 3 horas más tarde. Subió a un Volkswagen destartalado y se marchó. Meredith la siguió, manteniendo las distancias. Seguirla era más difícil que en las películas. Varias veces estuvo a punto de perder el coche de su rival en el tráfico. El Volkswagen se detuvo frente a un edificio de apartamentos en Brooklyn. Sandy se bajó y sacó lonas del maletero. Meredith anotó la dirección. Llegó a casa tarde esa noche. Tristan ya estaba dormido, o fingía estar dormido. En el baño, Meredith se quedó mirando su reflejo durante un buen rato. Había algo nuevo en sus ojos. Frialdad, determinación. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Universidad por la mañana, luego vigilancia. Meredith se enteró de que Sandy compraba café en la pequeña cafetería de la esquina, iba a un estudio de yoga los martes y jueves y almorzaba a menudo en una cafetería vegana. Tristan se reunió con ella 2 veces, el miércoles por la tarde y el viernes por la noche. Las 2 veces, Meredith los fotografió juntos. La colección de trapos sucios iba en aumento. El jueves, vio a Sandy hablando con una mujer mayor fuera del taller. A juzgar por los gestos, era la dueña del local. La conversación parecía tensa. Sandy estuvo fumando un buen rato, apoyada en la pared. Era la primera vez que Meredith la veía enfadada. Esa noche llamó su suegra. «Cariño, últimamente estás un poco distante. ¿Va todo bien?» «Claro que sí, Vivian. Es que hay mucho trabajo. Tristán también está raro. ¿Seguro que no os habéis peleado?» Meredith se rió, casi a carcajadas. «Todo está bien. De verdad». El viernes decidió arriesgarse. Entró en la misma cafetería que frecuentaba Sandy. Pidió un café con leche y se sentó en un rincón. Media hora más tarde, apareció ella, en vaqueros y una camisa blanca holgada, con una carpeta de bocetos bajo el brazo. «¿Lo de siempre, Sandy?» La camarera sonrió. «Sí, Jen. Y una magdalena de arándanos, por favor». Su voz era agradable, baja y ligeramente ronca. Meredith la vio remover el azúcar en el café y apartarse el pelo de la cara. Una chica corriente, con talento, guapa, pero corriente. ¿Por qué ella? ¿Qué veía Tristan en ella? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza, pero no había respuestas. Por la noche, tumbada en la cama junto a su marido, Meredith pensó en lo que había aprendido durante la semana. Sandy se sentía sola, sin rastro de familia ni pareja estable aparte de Tristan. Estaba claro que necesitaba dinero, a juzgar por su conversación con el dueño del taller, y tenía una importante exposición dentro de una semana. Un plan comenzó a formarse por sí solo. La venganza debe ser tan precisa como un bisturí quirúrgico. Debe golpear lo que más le duele, su carrera, sus sueños, su autoestima. Meredith se puso de lado, mirando a su marido dormido.
12 años de vida juntos le habían enseñado muchas cosas, como que los peores golpes no se dan con el puño, sino con las palabras, y que todo hombre, incluso el más fuerte, tiene sus debilidades. Me llamo Abigail Porter y soy una crítica de arte de Boston. Le tendió Meredith la mano a Sandy. Ella la estrechó. El apretón de manos fue cálido y confiado. Tenía restos de pintura en los dedos que no se borraban. Estaban sentadas en la misma cafetería a la que Sandy acudía todas las mañanas. Meredith lo había calculado a propósito. Encantada de conocerte. He leído tu artículo sobre arte moderno, mintió Sandy. Meredith sonrió. Había creado a conciencia varias publicaciones en línea con ese nombre. Me he interesado por tu obra, especialmente la serie Espejos Rotos. Tiene una sensación de algo personal. Sandy se animó. Sí, esa serie es especial para mí. Trabajé en ella después de un periodo difícil de mi vida. Meredith tomó un sorbo de café. ¿Un periodo difícil? Interesante. Cuéntame más sobre ello. Estoy reuniendo material para un artículo sobre jóvenes artistas en Nueva York. Durante la hora siguiente, Sandy habló de su arte. Meredith escuchó atentamente, tomando nota de los detalles. La chica era más inteligente de lo que había previsto, y más sincera. ¿Qué te inspira?, preguntó Meredith. Las relaciones complejas, reflexionó Sandy. Amor, traición, secretos, ya sabes cómo es. Todo parece ir bien, pero algo va mal. Oh, sí, sonrió Meredith. Conozco muy bien esa sensación. El teléfono de Sandy vibró. Miró la pantalla y se sonrojó ligeramente. Meredith lo sabía. Era Tristan. Lo siento, tengo que cogerlo. Sandy salió. Meredith miró por la ventana mientras hablaba por teléfono. Sonreía, se despeinaba. Enamorada, sin duda. Cuando Sandy regresó, quedaron en verse en un par de días en su estudio. Te enseñaré algunos trabajos nuevos, le ofreció. Por la noche, Meredith envió su primera carta anónima. Querida Sandy, ¿de verdad crees que dejaría a su familia por ti? Al día siguiente llamó al dueño del taller. Hola, me gustaría hablar de la posibilidad de alquilar el local. Dicen que el actual inquilino tiene dificultades económicas. El plan empezó a funcionar. Meredith se sentía como un director construyendo poco a poco una puesta en escena. Cada personaje debía desempeñar su papel. En casa, Tristan estaba inusualmente atento. Trajo flores, sugirió ir a un restaurante. Lo siento, cariño, tengo mucho trabajo, se negó. Estoy preparando una publicación importante. No insistió. Antes se habría ofendido, ahora simplemente se retiró a su despacho. Meredith le oyó hablar en voz baja con alguien por teléfono. 2 días después volvió a encontrarse con Sandy en el estudio. Grandes lienzos, olor a pintura, pinceles y bocetos esparcidos por todas partes. Son para una próxima exposición, le mostró Sandy. La serie se llama Jardines Secretos. Meredith miró los cuadros. Uno mostraba claramente la silueta de Tristán, borrosa pero reconocible. Muy cándido, comentó. Sí, son mis obras más personales, reflexionó Sandy. Quizá incluso demasiado personales. Nunca se es demasiado personal cuando se trata de arte. Meredith sacó un cuaderno. Háblame de tus planes. Sandy habló de la exposición, de sueños, del futuro. Meredith tomó notas de sus puntos débiles. La chica deseaba desesperadamente reconocimiento, éxito, amor. No tardaría en conseguir algo muy distinto. Por la noche llegó un mensaje de la casera del taller. Estaba dispuesta a discutir nuevas condiciones de alquiler. La primera ficha de dominó empezó a caer. Meredith se sentó frente al ordenador y abrió un archivo con una lista de galerías de Nueva York. Era el momento de iniciar el rumor del plagio. En el dormitorio, Tristan ya estaba dormido, o se hacía el dormido, ahora ya no estaba segura, pero ya no importaba. Todo iba según lo previsto. Y este es mi parque favorito.
Sandy le enseñó a Meredith las fotos de su teléfono. Aquí es donde suelo dibujar. Meredith reconoció el lugar. El mismo parque donde las había visto juntas por primera vez hacía 15 días. Era una sensación extraña sentarse junto a la amante de su marido en un acogedor café y hablar de arte. Era la tercera vez que se veían en una semana. Sandy, embelesada por la atención de la crítica de arte, se abría cada vez más. Meredith escuchaba, memorizando, construyendo un mosaico. «¿Sabes, Abigail?» Sandy removió el café enfriado. «A veces siento que vivo una doble vida. Hay un hombre que está casado». «Oh», Meredith fingió sorpresa. «Es una situación complicada. Dice que está infelizmente casado, que su esposa es demasiado fría, demasiado correcta. Llevan mucho tiempo viviendo como vecinos». Meredith sintió que las uñas se le clavaban en la palma de la mano bajo la mesa, así que esto era lo que Tristan le estaba contando de ella. ¿Y tú le crees? Él es especial, ya sabes, diferente a todos los demás. Cuando estamos juntos, el mundo entero es más brillante. Meredith pensó en sus primeros años. Tristan le había dicho casi las mismas palabras. ¿Y su mujer? ¿Nunca ha pensado en ella? Sandy bajó los ojos. Solía pensar en ella, pero dice que pronto se resolverá. Después de mi exposición, ya no nos esconderemos. Eso fue todo. Meredith hizo una nota mental. Cuéntame más sobre la exposición. Va a ser un gran avance. He puesto toda mi alma en estas pinturas y prometió ayudar con las finanzas. Ya sabes, el alquiler del estudio, los materiales. Meredith asintió. Tristan siempre sabía hacer promesas. Después de la reunión, se sentó en el coche durante mucho tiempo, pensando en lo que había oído. Sandy no era solo un hobby. Tristan planeaba algo serio. En casa le esperaba una carta del dueño del taller. Aceptó subir el alquiler. En las circunstancias actuales es bastante razonable, escribió. Meredith abrió su portátil y empezó a escribir una carta anónima a la galería. Las insinuaciones de plagio tendrían que ser sutiles pero convincentes. Por la noche, Vivian llamó. «Cariño, ¿sabes qué pasa con Tristan? Canceló nuestra cena familiar». «Es mucho trabajo, Vivian, ya lo conoces». «¿Y cómo va tu artículo?» «¿Qué artículo?» «Sobre arte contemporáneo. Tristan mencionó que estás trabajando en algo importante». Meredith se quedó fría. No le había hablado a su marido de su artículo. «Oh, ese... sí, lo estoy haciendo. Así que Tristan la estaba siguiendo, ¿o era una coincidencia?» Al día siguiente se reunió de nuevo con Sandy, ahora en su piso. El pequeño estudio estaba lleno de lienzos y libros de arte. «Mira, esta es mi serie favorita». Sandy sacó una carpeta de bocetos. Lo llamé Tiempo robado. Meredith hojeó los dibujos. Una silueta masculina, una y otra vez. Tristán en diferentes poses, desde diferentes ángulos. La mirada enamorada del artista lo convertía en un héroe romántico. «¿Y qué es esto?», señaló el extraño dibujo. «Eso probablemente parecerá una tontería. Nos estaba imaginando viviendo juntos. Este es nuestro futuro piso». Meredith consideró el boceto, el luminoso salón, los cuadros en las paredes, las siluetas de dos personas junto a la ventana. Sandy realmente creía en un cuento de hadas con final feliz. «¿Sabes?», dijo Sandy de repente. «A veces me da miedo despertarme y darme cuenta de que todo es un sueño, que él nunca la dejará, que yo solo soy una distracción conveniente». «¿Qué te hace pensar eso?» «Nunca se queda por la noche, siempre tiene prisa por volver a casa, y esas llamadas que atiende en la otra habitación». Meredith escuchó a Sandy derramar su alma y sintió una extraña mezcla de triunfo y lástima. Esta chica no era más que otra víctima de los encantos de Tristan. Por la noche llegó un mensaje suyo. «Lo siento, cariño, reunión importante esta noche. No me esperes para cenar».
Meredith sonrió. Sabía exactamente dónde estaba. A Sandy se le habían escapado sus planes para la noche. Una carta de la galería esperaba en el buzón. Estaban interesados en información sobre un posible plagio y les gustaría reunirse para discutirlo. Querida Sandy, me gustaría compartir contigo la verdad sobre tu amante. Meredith releyó el texto del correo electrónico por tercera vez antes de pulsar enviar. La dirección de correo anónima había sido creada específicamente para este fin. A la mañana siguiente, observó desde su coche cómo Sandy leía el mensaje en la cafetería. Vio a la chica palidecer mientras marcaba el número de alguien con dedos temblorosos. Tenía que ser el de Tristan. El segundo correo electrónico llegó 2 días después. ¿Crees que eres el primero? Pregúntale por Julia de contabilidad o Emma de la fiesta corporativa del año pasado. Julia y Emma eran ficción, pero Sandy no lo sabía. Meredith vio que las cartas surtían efecto. La artista se volvía distraída, nerviosa. En sus encuentros con Abigail, hablaba cada vez más a menudo de sus dudas. «Sabes, algo extraño ha estado sucediendo últimamente», admitió Sandy, revolviendo su café sin tocar. «Alguien me ha estado enviando cartas sobre él». «¿Qué tipo de cartas?», inquirió inocentemente Meredith. «Pistas, acusaciones, como si alguien nos estuviera vigilando». Le pregunté, pero dice que es una broma malvada de alguien. La tercera carta era la más cruel. «Su mujer está embarazada. Nunca la dejará. Solo eres un entretenimiento, cariño». Era mentira. Meredith no estaba embarazada. Pero la carta había logrado su propósito. Sandy llamó a Tristan justo delante de Abigail's, y Meredith contempló la escena con sus propios ojos. «¿Es verdad? ¿Por qué no me lo dijiste?». La voz de Sandy tembló. «No, no puedo esperar. Necesito saberlo ya». Tras esta conversación, Sandy rompió a llorar. Meredith le tendió los pañuelos, interiormente triunfante. Dice que no es verdad, que su mujer no está embarazada, pero ¿cómo sabe este hombre tanto sobre nosotras? ¿Quizá deberíamos hacer caso a las advertencias? Meredith sugirió suavemente. La siguiente carta llegó a la galería. «Estimados señores, me gustaría llamar su atención sobre las sorprendentes similitudes entre la obra de Sandy Ravenwood y los cuadros de un artista poco conocido de Seattle». Meredith buscó cuidadosamente en Internet varias obras similares. Nada directo, solo indicios, granos de duda. En casa, Tristan se había vuelto irritable. Le oía discutir con alguien por teléfono a altas horas de la noche. «No, eso es imposible. No sé quién está haciendo esto. Por supuesto que lo investigaré». Las cartas seguían llegando, cada una como una pequeña flecha envenenada. Meredith vio el mundo perfecto de los amantes desmoronarse. Dicen que su exposición contará con obras plagiadas. La galería ya lo sabe. Su mujer lo sabe todo, solo está esperando el momento oportuno. Pregúntale por qué nunca te lleva a restaurantes del centro. Sandy empezó a ponerse nerviosa antes de la exposición. Llamó el dueño del taller, exigiendo el pago inmediato del aumento del alquiler. «No sé qué hacer», le confió a Abigail. «Todo se está desmoronando, y él dice que no es un buen momento para la ayuda financiera». Meredith la miró con fingida simpatía. Ella sabía, de hecho, Tristán había retirado recientemente una gran suma de su cuenta. Al parecer, había decidido guardar el dinero después de las inquietantes cartas. La última carta había sido la más breve. «Ven a la inauguración de la exposición. Descubrirás toda la verdad». Meredith la envió y sonrió. La primera parte del plan estaba completa. Ahora solo quedaba esperar. Por la noche, se sentó en su dormitorio a escuchar cómo Tristan se duchaba. Se preguntó en qué estaría pensando. ¿Se daría cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando? Un mensaje de Sandy apareció en su teléfono. «Abigail, necesito tu consejo».
Meredith empezó a teclear una respuesta. Aún quedaba mucho trabajo por delante. La empresa de inversiones donde trabajaba Tristan tenía un ambiente especial. Paredes de cristal, el zumbido sordo de las voces, el susurro de los papeles y el traqueteo de los teclados. Meredith caminaba tranquilamente por el pasillo, con los tacones resonando en el suelo pulido. Había elegido el traje más elegante que pudo encontrar y se había arreglado el pelo con un peinado impecable. Hoy tenía que mantener una conversación importante. El despacho de Robert Hayward, el superior inmediato de Tristan, estaba al final del pasillo. Meredith llamó a la puerta y, al oír la invitación, entró. «Señora Holloway, qué agradable sorpresa». Hayward se levantó de su escritorio. Se conocían de las fiestas de empresa, y Meredith lo conocía como alguien obsesionado con la moral y la reputación de la empresa. «Señor Hayward, siento la visita inesperada. Necesito discutir algo con usted que es asunto delicado». Durante la siguiente media hora, ella construyó cuidadosamente la conversación. Insinuaciones sobre el extraño comportamiento de Tristan, menciones a su inestabilidad emocional, ligeras pinceladas sobre el tema de posibles malas decisiones en proyectos recientes. Nada concreto, solo sombras de duda. «Verás, estoy preocupada por él. Ha estado tan distraído últimamente, trabajando hasta tarde todo el tiempo. Y este extraño gasto, ¿quizá tiene un problema con el juego?» Hayward frunció el ceño cada vez más. Meredith podía ver la preocupación creciendo en sus ojos. Sabía que se aseguraría de consultar los archivos de los últimos proyectos de Tristan cuando ella se marchara. Al salir de la oficina, se encontró con su marido en el vestíbulo. Se quedó helado de sorpresa. «Mer, ¿qué haces aquí?» «Cariño, quería darte una sorpresa, invitarte a comer, pero tu secretaria me dijo que tenías una reunión importante». Tristan parecía confuso. «Sí, lo siento. ¿Cenamos esta noche?» «Por supuesto, querida». En casa, Meredith sacó una carpeta de papeles que había estado recopilando discretamente durante las últimas semanas. Extractos de cuentas, transferencias extrañas, copias de cartas, nada delictivo, solo material para que Asuntos Internos reflexionara. Al día siguiente envió una carta anónima al Departamento de Seguridad de la empresa. Una semana después, Tristan volvió a casa más sombrío que una nube. «¿Te lo puedes creer? Han iniciado una investigación interna sobre mis proyectos. Algún anónimo insinuaba irregularidades». «Pero tú no violaste nada, ¿verdad?» Meredith le puso una mano en el hombro. «Claro que no, pero han congelado todas mis grandes transacciones hasta que lo averigüen. Incluido el dinero que pensaba darle a Sandy para la exposición», pensó Meredith. «Qué suerte». Siguió tejiendo su red. Una carta anónima a la junta directiva sobre un posible conflicto de intereses. Una conversación casual con la mujer de Hayward en el gimnasio sobre el extraño comportamiento de Tristan. Rumores entre el personal sobre su inestabilidad emocional. Tristan empezó a estallar. Faltó a una reunión importante, fue grosero con un cliente, cometió un error de cálculo. Cada error que cometía, Meredith lo documentaba cuidadosamente y lo transmitía a las personas adecuadas. «No entiendo lo que está pasando», se quejaba por la noche. «Parece que todo está en mi contra». Meredith le acarició la espalda en silencio, ocultando una sonrisa. Sabía a ciencia cierta que Sandy le había montado un escándalo esa tarde por negarle la ayuda económica. La carrera de Tristan empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Hayward le llamaba la atención todos los días. Los clientes se negaban a trabajar con él. Los colegas le rehuían. En casa, tenía una esposa cariñosa que lo entendía y lo apoyaba, que le preparaba sus comidas favoritas y le escuchaba quejarse de las injusticias del mundo. Meredith sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que empezara a alejarse de Sandy. Cuando un hombre pierde la confianza en sí mismo, no tiene tiempo para aventuras románticas, sobre todo si la amante exige dinero y atención.
La Blue Dot Gallery estaba llena de luces. Meredith, vestida con un riguroso vestido negro de Chanel, contemplaba la escena desde un rincón de la sala, sorbiendo tranquilamente champán. Los cuadros de Sandy colgaban de las paredes, lienzos brillantes y emotivos de la serie Secret Gardens. Cada una de las obras gritaba amor secreto, pasión y esperanza. Meredith se fijó especialmente en el lienzo central, una silueta masculina en el jardín, borrosa pero inconfundiblemente reconocible. Tristán. Los invitados pasaron de una obra a otra, hablando en voz baja e intercambiando impresiones. Entre ellos, Meredith reconoció a varios coleccionistas y críticos conocidos. La inauguración prometía ser ruidosa. Un artista joven con una visión inusual, una mirada fresca al arte contemporáneo. Eso decían los anuncios de la exposición. Sandy estaba impresionante con un vestido largo de color esmeralda que resaltaba su pelo rojo, recogido en un elegante moño. Pero Meredith, acostumbrada a observarla durante las últimas semanas, notó signos de nerviosismo, las manos temblorosas al levantar la copa, la mirada confusa que utilizaba de vez en cuando para mirar hacia la puerta principal. No era de extrañar. Durante la última semana habían circulado rumores de plagio en la comunidad artística, y el director de la galería había recibido una carta anónima con pesía de la similitud de su obra con cuadros de un artista poco conocido de Seattle. Tristan llegaba tarde. Meredith sabía por qué. Esta tarde había recibido una carta del Consejo de Administración exigiéndole explicaciones por unas transacciones financieras sospechosas. Se lo imaginaba ahora sentado en su despacho, intentando encontrar una explicación a las extrañas transferencias de las cuentas de la empresa. ¡Abigail! Sandy la vio y se apresuró hacia ella, maniobrando entre los invitados. Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Qué te ha parecido la exposición? Un trabajo precioso, sonrió Meredith sinceramente. En las últimas semanas casi se había acostumbrado a su papel de crítica de arte comprensiva. La serie central es especialmente impresionante, tan personal. Sí, esas obras son especiales para mí. Sandy se sonrojó ligeramente. Ya sabes, cuando amas a alguien, todo a tu alrededor se vuelve más vívido, más significativo. En ese momento apareció en la habitación James Burton, representante de una importante revista de arte. Meredith le había verlain deliberadamente la información sobre el escándalo que se avecinaba. Vio cómo se dirigía decididamente hacia el director de la galería, Mark Steinberg. Lo siento, se disculpó Sandy y se apresuró hacia un grupo de posibles compradores interesados en uno de los cuadros. Meredith sacó su teléfono. Era hora de poner en marcha la parte final del plan. Envió un mensaje preparado de antemano a varios críticos de arte influyentes. Escándalo en la exposición Blue Dot. El artista ha sido acusado de plagio. Se adjuntan detalles y pruebas. Al mensaje se adjuntaban imágenes cuidadosamente seleccionadas. Obras de un artista poco conocido de Seattle que guardan cierto parecido estilístico con los cuadros de Sandy. Nada directo, solo técnicas y motivos similares. Pero en el mundo del arte, incluso eso era suficiente escándalo. Al cabo de 15 minutos, empezó a sentirse tensión en la sala. Los invitados cuchicheaban, se mostraban algo en sus teléfonos. Un coleccionista que acababa de hablar de comprar uno de los cuadros se retiró cortésmente. El director de la galería se llevó a Sandy aparte para mantener una conversación seria. Por fin aparece Tristán, despeinado, con la corbata desabrochada y sin un buen estado de salud. Se dirigió directamente hacia Sandy, pero fue interceptado por James Burton. «Señor Holloway, ¿es cierto que usted financió la exposición? ¿Qué opina de las acusaciones de plagio? ¿Y qué dice de los rumores sobre su relación con el artista?» Meredith vio que su marido palidecía. En ese momento se le acercó Sandy, y el periodista dirigió instantáneamente su atención hacia ella. «Señorita Ravenwood, háblenos de su inspiración.
Me interesa especialmente una serie que recuerda mucho a la obra de James White de Seattle. ¿Conoce su obra? ¿Qué obras? No conozco a ningún James White, le tembló la voz a Sandy. Miró impotente a Tristan, pero él evitó su mirada. Meredith se acercó lentamente al grupo. Había llegado el momento de asestar el golpe definitivo. Había elegido deliberadamente este momento, cuando la tensión estaba en su punto álgido, cuando Sandy ya estaba al límite. «Oh, conozco estas obras», dijo alto y claro. «De hecho, el parecido es asombroso. Vi la exposición de White en Seattle». Sandy se volvió hacia ella con una expresión de asombro y dolor en los ojos. «¿Abigail? ¿Tú crees que...?» Es especialmente interesante comparar las fechas de creación. Meredith sacó un portapapeles con imágenes preparadas de antemano. La obra de White se presentó en una exposición en Seattle hace 2 años, y cuando empezó a trabajar en su serie, señorita Ravenwood, se hizo el silencio en la sala. Todos miraban a la pantalla, donde efectivamente había obras similares junto a los cuadros de Sandy. Meredith sabía que el parecido era superficial, solo una técnica similar, pero eso no importaba ahora. La reputación en el mundo del arte era algo frágil. Yo nunca... Sandy balbuceó, cambiando su mirada de Meredith a Tristán. Esto es una especie de error. Tristán, díselo. Pero Tristan ya estaba girando hacia la salida, murmurando algo sobre asuntos urgentes. Meredith podía ver el pánico en sus ojos. Lo último que necesitaba ahora era un escándalo público. «Lo siento». Meredith sacudió la cabeza con una expresión de pesar profesional. «Como crítica de arte, no puedo callarme estas cosas. Es una cuestión de ética profesional». Mark Steinberg, el director de la galería, se dirigió resueltamente hacia ellos. Su rostro era más oscuro que una nube. «Creo que vamos a tener que cerrar la exposición», dijo con firmeza. «Hasta que se aclaren todas las circunstancias. No podemos arriesgar la reputación de la galería». Sandy se quedó de pie en medio de la sala con las manos abajo, impotente. Su sueño se desmoronaba ante sus ojos. A su alrededor, las cámaras de los teléfonos hacían clic, los periodistas garabateaban notas. «¿Tristán?», llamó en voz baja, pero él ya había desaparecido por la puerta. Meredith observó el desarrollo del drama con una sensación de sombría satisfacción. La venganza era aún más dulce de lo que había imaginado. Fue especialmente gratificante ver a Tristan abandonar a su amante en un momento difícil, típico de su comportamiento cuando el calor apretaba. Los invitados abandonaron la galería a toda prisa, cuchicheando y meneando la cabeza. Los periodistas tomaban notas, fotografiaban los cuadros. Mañana sería la gran noticia en el mundo del arte. Sandy estaba sentada en una silla en un rincón, con las manos sobre la cara y los hombros temblando en silencio. Meredith se acercó a ella por última vez. «Lo siento mucho, Sandy, pero en el arte no hay lugar para el engaño, igual que en el amor». Al salir de la galería lo supo. Mañana por la mañana habría un gran escándalo. La carrera de Sandy sería destruida. Y Tristán. Bueno, ya tenía bastantes problemas con el consejo de administración y la seguridad de la empresa. La lluvia tamborileaba contra las ventanas de la cafetería donde Meredith se sentaba en su mesa habitual. Al otro lado de la calle, en la cafetería favorita de Sandy, vio a su víctima. La artista estaba sentada sola, removiendo mecánicamente su café frío. Había pasado una semana desde el escándalo de la exposición y Meredith veía cada día cómo se desmoronaba la vida de la amante de su marido. El teléfono de su bolso vibró. Otro mensaje de Tristan, perdiendo el tiempo en la oficina. Meredith sabía que era mentira. Simplemente estaba evitando a ambas mujeres, enterrado en su trabajo y tratando de salvar su carrera. De repente, Tristan entró en la cafetería de enfrente. Meredith se inclinó hacia adelante, observando la escena con atención. Incluso a través del cristal y la lluvia, pudo ver cómo Sandy se ponía tensa cuando él se sentó frente a ella.
Estaba claro que la conversación no iba bien. Tristan jugueteaba nerviosamente con su corbata. Sandy decía algo acaloradamente, agitando las manos. Luego sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Probablemente otro artículo sobre su escándalo laboral. Meredith no pudo oír su conversación, pero no le hizo falta. Conocía a su marido lo suficiente como para anticiparse a sus palabras. Ahora mismo estaba hablando de que necesitaban tomarse un descanso, que ahora no era un buen momento, que tiene que lidiar con problemas en el trabajo. Sandy se levantó de repente, escupiendo su café. Sus labios temblaron mientras gritaba algo en la cara de Tristan. Los clientes de la cafetería empezaron a darse la vuelta al oír el ruido. Tristan también se levantó, intentando calmarla, pero Sandy le apartó la mano. Cogió su bolso y salió corriendo bajo la lluvia sin mostrar el paraguas. Tristan permaneció sentado a la mesa con la cabeza gacha. Meredith sonrió y bebió un sorbo de café. Todo iba según lo previsto. Por la noche, cuando Tristan regresó a casa, ella lo recibió con la cena y una sonrisa comprensiva. ¿Un día ajetreado, cariño? Sí, mucho trabajo. Evitó él su mirada. No tengo hambre, voy a darme una ducha. Más tarde esa noche, Meredith se despertó con el sonido de un mensaje de texto entrante. Tristan dormía a su lado, con el teléfono encendido en la mesilla. Lo cogió con cuidado. Un mensaje de Sandy. ¿Cómo has podido hacerme esto? Confiaba en ti, te quería, y me dejaste cuando empezaron los problemas. Luego vino otro. ¿Sabes qué es lo peor? Que aún te quiero, pero resultaste ser un cobarde. Meredith colgó el teléfono en silencio. Por la mañana, Tristan vería los mensajes y probablemente los ignoraría. Siempre lo hacía cuando la situación se ponía demasiado difícil. Unos días después, Meredith estaba sentada de nuevo en su cafetería cuando vio a Sandy saliendo de la galería Blue Dot. La artista caminaba lentamente con los hombros caídos. Al parecer, un último intento desesperado por salvar su reputación había fracasado. Esa misma noche, Tristan regresó a casa especialmente tarde. Meredith notó restos de rímel en su camisa. Parecía que había llorado mucho durante la despedida. ¿Va todo bien?, preguntó inocentemente. Sí. No. No lo sé. Se frotó la cara con las manos. Solo un periodo difícil en el trabajo. Al día siguiente, ella vio su última reunión en el parque, el mismo lugar donde todo había comenzado. Tristan explicaba algo con fervor. Sandy lloraba. Luego ella se dio la vuelta y se marchó, y él se quedó allí, mirándola fijamente. Aquella noche, al comprobar el teléfono de su marido, Meredith vio un último mensaje de Sandy. Adiós. Espero que seas feliz con tu esposa perfecta. Meredith sonrió. Si Sandy lo supiera, después de que Sandy desapareciera de sus vidas, Meredith sintió un extraño vacío. La venganza que había ocupado sus pensamientos durante los últimos meses se había consumado, pero no se hizo más fácil. Se quedó sin dormir, mirando al techo de su dormitorio, preguntándose qué hacer a continuación. Tristan había intentado arreglar su relación, le había llevado flores, le había propuesto ir a un restaurante, salir de la ciudad el fin de semana. Pero Meredith vio la falsedad de sus sonrisas, notó cómo miraba furtivamente el teléfono. Echaba de menos a Sandy, era evidente. En el trabajo en la universidad, los compañeros empezaron a darse cuenta de su estado. Después de otra clase, la jefa del departamento, Martha, la detuvo en el pasillo. «Meredith, ¿estás bien? Pareces perdida». «Estoy bien, solo cansada». «Sabes, tenemos un gran consejero. Tal vez deberíamos...» «Gracias, pero no, gracias». En casa, ella estaba revisando viejas fotos. Su boda, tan felices, tan enamorados, su luna de miel en Italia, la primera Navidad en su casa. ¿Cuándo se torció todo? Se despertó una mañana con una idea clara. Ya no amaba a Tristan. No es odio, no. Simplemente no siente nada.
12 años de matrimonio se convirtieron en cenizas. Ese mismo día fue a la peluquería y se cortó el pelo. La peluquera miró sorprendida los largos mechones que caían al suelo. ¿Estás segura? Absolutamente. Por la noche, Tristán ni siquiera se dio cuenta del cambio. Estaba consumido por sus problemas en el trabajo. La investigación sobre sus actividades financieras continuaba. Los clientes se marchaban uno tras otro. Meredith empezó a pasar las tardes en la biblioteca preparando las clases. Se sumergió de lleno en su trabajo, tratando de llenar el vacío interior. Los estudiantes notaron un cambio. Sus clases se volvieron más emotivas, más personales. Por ejemplo, Ana Karenina. ¿Por qué eligió la muerte? Porque se dio cuenta de que la venganza no da la felicidad. Arruinó su vida intentando castigar a su marido. Después de la conferencia, una de las estudiantes se le acercó. Profesora Holloway, usted habla así de Ana, como si la conociera personalmente. Meredith se limitó a sonreír. En casa, empezó a darse cuenta de pequeñas cosas que antes había ignorado. La forma en que Tristan deja las tazas sucias en el fregadero. Cómo habla en voz alta por teléfono. Cómo sus calcetines siempre están al lado del cesto de la ropa sucia, pero nunca llegan a entrar. Un día vio accidentalmente la página de redes sociales abierta de Sandy en su teléfono. La artista se mudó a Boston, empezando de nuevo. Su nuevo trabajo era diferente, más oscuro, más profundo. Esa noche, Meredith lloró por primera vez en mucho tiempo. Se sentó en el baño y abrió el grifo al máximo para que Tristan no oyera sus sollozos. No lloraba por su marido, no por su traición. Estaba de luto por sí misma, una mujer que había gastado tanta energía en vengarse en lugar de dejarlo estar y seguir adelante con su vida. A la mañana siguiente solicitó una beca para escribir un libro sobre literatura estadounidense. Era un viejo sueño que había ido posponiendo por culpa de su vida familiar. Tristan seguía llegando tarde. Ahora se quedaba hasta muy tarde en el trabajo. Su carrera pendía de un hilo. Apenas hablaban, vivían paralelamente en la misma casa. Meredith empezó a ir al gimnasio, se apuntó a clases de fotografía. Llenaba sus días de actividad, intentando no pensar en el hecho de que su matrimonio se estaba muriendo lentamente. Su suegra la llamaba cada vez más a menudo, sintiendo que algo iba mal. Cariño, quizá deberíais iros de vacaciones juntas. Conozco un lugar estupendo. Gracias, Vivian, pero ahora no es un buen momento. Una noche, después de volver del gimnasio, Meredith encontró a Tristan borracho en su despacho. Estaba mirando fotos viejas en su teléfono. «La he cagado, ¿verdad?», preguntó sin levantar la vista. «Los dos lo hemos estropeado, Tristan». No se molestó en contarle su papel en el fracaso de su aventura con Sandy, en los problemas en el trabajo. Ya no importaba. Al día siguiente llegó una carta de la editorial. Estaban interesados en su proyecto de libro. Meredith se sentó en el café y releyó la carta una y otra vez. Por la noche, contempló durante largo rato la fotografía de su boda. Luego la guardó cuidadosamente en un cajón. Había llegado el momento de empezar un nuevo capítulo de su vida, pero primero tenía que decidir qué hacer con su matrimonio moribundo y con la culpa que, a pesar de la justicia de la venganza, empezaba a roerla por dentro. La noticia del embarazo de Sandy llegó por casualidad. Meredith estaba navegando por su página en las redes sociales. La costumbre de seguir la vida de la ex amante de su marido nunca desapareció, cuando se fijó en una publicación con la imagen borrosa de una cuna y el escueto texto, «Nuevo capítulo, 14 semanas». Meredith hizo un rápido cálculo mental. Hace 14 semanas fue esa misma exposición. El momento coincidía perfectamente. Su primer impulso fue decírselo a Tristan, pero se contuvo. En su lugar, envió un mensaje a Sandy desde la cuenta falsa que había utilizado para fisgonear. «Felicidades. ¿Quién es el afortunado papá?». La respuesta llegó unas horas después. «Es privado».
pero él no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Meredith se recostó en su silla, contemplando la situación. El hijo de Tristan, su hijo, crecería sin padre. Después de tantos años intentando tener un hijo propio, después de tantos viajes a los médicos, Tristan llegó tarde a casa, como de costumbre. Había adelgazado en los últimos meses y tenía ojeras. Los problemas del trabajo seguían sin resolverse. «¿Qué tal el día?», le preguntó Meredith. Igual que siempre, se hundió cansado en su silla. «La vista de mi caso está prevista para la semana que viene». Meredith miró a su marido y se preguntó si tenía derecho a saberlo. ¿Merecía el derecho a ser padre después de todo lo que había hecho? Al día siguiente llamó a Sandy al antiguo número de Abigail. «Hola, ¿cuánto tiempo sin hablar?» «¿Abigail?» No esperaba. Vi tus noticias. Pensé en llamarte». Hablaron durante casi una hora. Sandy contó cómo estaba tratando de comenzar una nueva vida en Boston, cómo se estaba preparando para la maternidad. Ni una sola vez mencionó a Tristan. «¿Vas a estar bien sola?», Meredith preguntó. «Voy a tener que hacerlo. No quiero que este niño conozca a su padre. No quiero que crezca pensando que fue abandonado». Ya no había la misma ingenuidad de antes en la voz de Sandy. Había cambiado, se había hecho más fuerte, o tal vez solo había madurado. Al anochecer, Meredith permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando a su marido dormido. En algún lugar de Boston crecía su hijo, un hijo que ni siquiera sabía que tenía, su hijo común, de ella y de Tristan, que tanto habían deseado pero que no habían podido tener. Pasó una semana. Meredith continuó siguiendo las actualizaciones de Sandy. Publicó fotos de sus clases de maternidad y compartió sus planes para la habitación del bebé. Tristan estaba cada vez más absorto en su trabajo, intentando salvar su carrera. No se dio cuenta de que su mujer navegaba por páginas web de ropa de bebé y coleccionaba fotos de bebés todas las noches. Finalmente, Meredith tomó una decisión. Escribió a Sandy una larga carta, revelando su verdadera identidad y toda la historia de la venganza. Explicó por qué hizo lo que hizo, y prometió que Tristan nunca se enteraría de lo del bebé. La respuesta llegó 3 días después. «Siempre sentí que algo andaba mal con Abigail. Gracias por tu honestidad y por prometer guardar el secreto». La venganza había cerrado el círculo, pero el precio era más alto de lo que Meredith había previsto. Ahora tenía que vivir con el secreto, sabiendo que en algún lugar crecía un niño al que había privado de un padre. Saberlo del niño lo cambiaba todo. Meredith se sentó en su estudio durante horas, examinando fotografías antiguas, tratando de encontrar rasgos en el rostro de Tristan que tal vez heredaría su hijo nonato. ¿Sería niño o niña? ¿Tendría el bebé el pelo pelirrojo de Sandy u oscuro como el de su padre? ¿Heredaría el talento creativo de su madre o la perspicacia para los negocios de su padre? Su venganza, tan bien pensada y perfectamente ejecutada, parecía ahora mezquina y sin sentido. Había arruinado la carrera de Sandy, socavado la reputación de Tristan, pero ¿a qué precio? La niña crecería sin padre, sin conocer la verdad sobre sus orígenes. En la universidad, Meredith empezó a trabajar en un nuevo curso, Ética y Moral en la Literatura Contemporánea. Se sumergió en el estudio de obras clásicas de venganza, y cada libro se leía ahora de una forma nueva. El Conde de Montecristo ya no le parecía una historia de justicia triunfante. Ahora la veía como la tragedia de un hombre que se pierde a sí mismo en la búsqueda de venganza. El Gran Gatsby se abrió con una nueva faceta. La historia no trata tanto del amor, sino de cómo la obsesión por el pasado destruye el presente. Una tarde, mientras revisaba los trabajos de los alumnos, se topó con una redacción sobre Hamlet. El estudiante escribió: «La venganza es un veneno que envenena sobre todo a quien lo toma». Meredith se quedó mirando esas líneas durante largo rato. Mientras tanto,
Sandy seguía compartiendo la noticia del embarazo en las redes sociales. Meredith vio cómo crecía su vientre, cómo cambiaba su expresión, cada vez más apacible, cada vez menos amargada. Empezó a exhibir nuevos cuadros, brillantes, llenos de vida y esperanza. Tristan, inconsciente de lo que ocurría, se hundía cada vez más en la depresión. Una investigación en el trabajo acabó con una reprimenda y un descenso de categoría. Empezó a beber, no mucho, pero sí con regularidad. Un vaso de whisky cada noche antes de acostarse se convirtió en un ritual. «Sabes», dijo un día, mirando al vacío, «a veces pienso que me merezco todo esto. Te traicioné mis principios». Meredith escuchó su confesión y sintió que algo nuevo crecía en su interior. No el perdón, no, sino la comprensión. Ambos habían cometido errores, ambos habían hecho daño a otras personas. Mirando de nuevo la página de Sandy, vio un nuevo post. 20 semanas. Es una niña. Adjunta a la publicación había una foto borrosa de una ecografía. Meredith miró detenidamente la silueta borrosa, su hijastra, cuya existencia nadie conocería jamás. Empezó a enviar anónimamente regalos para la niña a la dirección de Sandy en Boston. Pequeñas cosas, sonajeros, patucos y libros para bebés. Nada caro ni ostentoso, solo muestras de atención de una bienhechora secreta. Una mañana, durante el desayuno, Tristan dijo de repente, «¿Recuerdas cuando soñábamos con tener un bebé?» Meredith casi se atraganta con el café. «Me acuerdo. ¿Quizá deberíamos volver a intentarlo? ¿Empezar de nuevo?» Miró a su marido, demacrado, envejecido, pero todavía guapo. Una vez lo había amado más que a la vida. Ahora les separaba un abismo de secretos y mentiras. «No, Tristán, creo que nuestro tiempo ha pasado». Esa misma noche comenzó a escribir una carta a su abogado. Era hora de poner fin a este capítulo de sus vidas. Sandy continuó publicando actualizaciones del embarazo. 24 semanas, 28, 30. Con cada semana, Meredith sentía el peso de su secreto cada vez más agudo. Empezó a soñar con la niña pelirroja que nunca la llamaría mamá, con vacaciones familiares que nunca tendrían lugar, con los primeros pasos, las primeras palabras, la primera sonrisa, todos los momentos que le robó a Tristan con su venganza. En la universidad empezó a trabajar en un nuevo libro, un estudio sobre el papel del perdón en la literatura. Sus conferencias cambiaron, se volvieron más personales, más profundas. Los estudiantes percibieron este cambio, aunque no entendían las razones. «Profesora Holloway», dijo un estudiante después de la conferencia, «usted habla del perdón como si fuera lo más difícil del mundo». «Porque lo es», respondió Meredith. «Perdonar significa desprenderse no solo de la otra persona, sino también de una parte de uno mismo». Esa tarde volvió a mirar la página de Sandy y vio un nuevo post. 34 semanas, eligiendo un nombre para la princesa, pensando en Hope, en honor a la esperanza de una nueva vida. Meredith cerró el portátil y se quedó sentada en la oscuridad durante largo rato. Esperanza, esperanza, un nombre como símbolo de nuevos comienzos, como señal de que la vida continúa pase lo que pase. Tal vez, pensó, la verdadera fuerza no esté en vengarse, sino en encontrar la fuerza para perdonar y dejar ir. Era un día lluvioso. Meredith estaba sentada en la cafetería, junto a la ventana, mirando cómo las gotas caían por el cristal formando extraños dibujos. Hacía una semana que había concertado la cita, eligiendo cuidadosamente la hora y el lugar. Sandy entró primero, con un vestido azul holgado que acentuaba su embarazo. 36 semanas, observó Meredith automáticamente. Su vientre se redondeaba, su pelo era más espeso, brillaba con esa luz especial que solo tienen las mujeres embarazadas. ¿Abigail? Sandy se detuvo en la mesa y se fijó en su anillo de casada. No,
S.R.A. Holloway. Siéntate, Sandy. Tenemos que hablar. En ese momento, Tristan entró. Se congeló cuando los vio juntos, esposa y ex amante. Su mirada se deslizó por el estómago de Sandy y Meredith vio sus pupilas dilatarse con comprensión. ¿Qué está pasando aquí? Siéntate, Tristan. Meredith señaló una silla libre. Creo que es hora de tener una conversación sincera. Los tres se sentaron en una mesa pequeña, un triángulo perfecto de dolor, mentiras e insinuaciones. La camarera trajo té, pero nadie tocó sus tazas. Lo sé todo, empezó Meredith. Desde el principio, te vi en el parque, seguí tu aventura, organicé el escándalo en la exposición, los problemas en el trabajo, todo fue mi venganza. Sandy se puso pálida. Tristan apretó los puños. Pero ahora no se trata de eso, continuó Meredith. Se trata del bebé. No tienes derecho a... Sandy comenzó. Sí lo tengo, porque este bebé forma parte de mi familia, lo quieras o no. Tristan cambió la mirada de una mujer a otra. ¿Por qué no me lo dijiste? Le tembló la voz. Porque no mereces saberlo, replicó Sandy. Me abandonaste cuando más te necesitaba. No lo sabía. Ahora lo sabes. Meredith sacó un sobre. Aquí están los papeles del divorcio, Tristán. Y una cosa más. He creado un fondo fiduciario a nombre del niño. Sandy intentó levantarse, pero Meredith la detuvo con un gesto. Escúchame. Todos estos meses he estado pensando en la venganza, en la justicia, pero la llegada de este niño lo ha cambiado todo. Ella no debería pagar por nuestros errores. ¿Cómo sabes que es ella?, preguntó Tristán. He seguido cada paso del embarazo de Sandy. Sé que es una niña. Sé que quieres llamarla Hope. Meredith miró a Sandy. Es un nombre precioso. Se hizo el silencio en la cafetería. Al otro lado de la ventana, la lluvia se intensificaba, tamborileando sobre el cristal como al compás de los rápidos latidos de sus corazones. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Sandy. Quiero que todos hagamos lo correcto. Tristán, vas a firmar estos papeles. Nos vamos a divorciar. Una parte de nuestros bienes conjuntos irá a un fondo fiduciario para el bebé. ¿Y yo? Su voz sonaba perdida. Tienes que decidir, quieres ser padre. Un padre de verdad, no solo un donante biológico. Es tu decisión. Sandy se puso la mano en el estómago en un gesto protector. ¿Y si no quiero que participe en la vida de mi hija? Esa también es tu elección, pero piensa en el futuro, en las preguntas que se hará, en su derecho a conocer sus raíces. Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Tristán fue el primero en hablar. Quiero formar parte de su vida. Si me lo permites, miró a Sandy. Necesito tiempo para pensar, respondió ella. Meredith sacó un bolígrafo y le indicó los papeles a Tristan. Empieza por este. Demuestra que eres capaz de hacer lo correcto. Cogió el bolígrafo, dudó un segundo y empezó a firmar los papeles. Sandy observaba el proceso con una expresión ilegible en el rostro. «Sabes», dijo, volviéndose hacia Meredith, «no eres la persona que yo creía que eras». «Tú tampoco», sonrió Meredith. «Todos hemos cambiado en este tiempo». Una vez firmados todos los papeles, salieron de la cafetería bajo la llovizna. Tristan se ofreció a llevar a Sandy, pero ella negó con la cabeza y se subió a un taxi que la esperaba. «Me pondré en contacto contigo», dijo antes de cerrar la puerta. Meredith y Tristan se quedaron de pie en la acera, mirando el coche que se marchaba. «¿Por qué no me lo has dicho antes?», preguntó él. «Porque al principio quería hacerte daño, y luego me di cuenta de que hay cosas más importantes que la venganza». Abrió el paraguas y se dirigió a su coche, dejando a su ex marido parado bajo la lluvia. El otoño en Nueva York era inusualmente cálido. Meredith estaba sentada en su nuevo despacho de la universidad. Había aceptado un ascenso tras su divorcio y ahora dirigía el departamento de literatura moderna.
En la pared colgaba una fotografía de su primer libro publicado, un estudio sobre el papel del perdón en la literatura norteamericana, que inesperadamente se había convertido en un éxito de ventas en los círculos académicos. Habían pasado 3 meses desde aquel encuentro en el café. El divorcio finalizó rápidamente y sin dramas innecesarios. 12 años de matrimonio quedaron recogidos en unas pocas firmas en papeles oficiales. Vendieron la casa y se repartieron el dinero. Meredith compró un pequeño piso en el Upper East Side, con vistas al parque y un despacho independiente para trabajar. Tristan, bueno, sorprendió a todos. Después de firmar los papeles del divorcio, pidió una excedencia en el trabajo y se trasladó a Boston. Alquiló un piso cerca de la casa de Sandy, consiguió un trabajo en una pequeña empresa de inversiones. Empezó a ver a un terapeuta. Meredith se enteró por mensajes ocasionales y publicaciones aleatorias en las redes sociales. Sandy dio a luz a principios de diciembre, una niña sana que pesó 3 kilos 500 gramos, Hope Ravenwood, tal y como había planeado. Tristan estuvo en el hospital el día del parto, no en la sala de partos, por supuesto, pero sí cerca. Sandy le dejó ver a su hija a través del cristal de la habitación del bebé. Al día siguiente, Meredith recibió una foto de la recién nacida, enviada por la propia Sandy con un breve mensaje. Creo que deberías saber cómo es. El bebé era pelirrojo y tenía la nariz de Tristan. La vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. Meredith se sumergió en su segundo libro, esta vez sobre las mujeres en la literatura, su fuerza y su vulnerabilidad. Pasaba largas tardes en la biblioteca, a veces hasta la hora de cierre. Una de esas tardes se encontró con un profesor de historia del arte, Michael Prescott. Él la ayudó a llevar una pila de libros a su coche, charlaron sobre arte contemporáneo y la conversación se prolongó durante 3 tazas de café en una cafetería cercana. «¿Sabes?», le dijo, mirándola por encima de sus gafas, «no pareces el típico profesor de literatura». ¿Qué aspecto debe tener un profesor de literatura típico? ¿Más empollón? Se rió, y Meredith inesperadamente se rió con él. Sandy volvía poco a poco a la pintura. Sus nuevas obras estaban llenas de luz y esperanza. La maternidad había cambiado su creatividad. Permitía que Tristan visitara a Hope una vez a la semana, siempre en su presencia. Meredith lo siguió a través de las redes sociales, intentando mantener las distancias, pero incapaz de desvincularse por completo de la historia. En marzo, Sandy llamó de repente. «Sabes, he estado pensando durante mucho tiempo. Hope necesita conocer su historia, toda la historia. Algún día va a preguntar y quiero ser honesta con ella. Esa es una sabia decisión. Y quería darte las gracias, por el fondo fiduciario, por no tratar de hacer las cosas más difíciles. Podrías haber hecho las cosas mucho peor». Meredith guardó silencio, escuchando de fondo la respiración de la pequeña Hope. «Tal vez algún día», empezó Sandy. «Sí», respondió Meredith. «Algún día». La primavera trajo nuevos cambios. Michael empezó a aparecer en sus conferencias. Almorzaban juntos cada vez más a menudo. No preguntaba por el pasado, pero escuchaba atentamente cuando ella estaba dispuesta a contarlo. En abril, Tristan envió un mensaje corto. «Hope me sonrió hoy por primera vez. Una sonrisa de verdad». Meredith no respondió, pero guardó el mensaje. La vida continuó. No como había planeado, no como había imaginado la primera vez que vio a su marido con su amante en el parque, pero tal vez exactamente como tenía que ser. Después de todo, pensó Meredith, contemplando la puesta de sol desde la ventana de su nuevo despacho, la venganza no es el final de la historia. Es solo el comienzo de un viaje hacia algo nuevo, hacia el perdón, hacia la comprensión, hacia la aceptación. Y tal vez en algún lugar de este nuevo mundo habría sitio para todos ellos, cambiados, maduros, aprendiendo a dejar atrás el pasado.